Bendiciones familia. Queremos compartir con ustedes el mensaje La Resurrección en el Evangelio de Juan 20 del 1 al 10. Pero antes, alabemos a Dios. You were the Word in the beginning, one with God the Lord Most High.
Bendiciones familia, el mensaje para hoy es la resurrección y lo estaremos revisando el Evangelio de Juan capítulo 20 del 1 al 10. Sin antes orar para dar gracias a Dios por un día más de vida y con la oportunidad de servirle y glorificarle. Ahora, mi buen Dios, ministranos con el poder de tu palabra para que en ella veamos tu victoria y con ella nuestra salvación. Gracias por tomar nuestro lugar y darnos la oportunidad de una nueva vida. A ti sea todo el honor y la gloria, por siempre y para siempre. La resurrección está en el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 1 al 10, y dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. El Evangelio de Juan, en el capítulo 20, nos está diciendo que la resurrección de Jesús es la clave de la fe cristiana, es la base del testimonio de la iglesia al mundo, de que la muerte no detuvo a Jesús y que no es el final, porque hay una vida futura. Hasta ese entonces, los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas, podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Hace más de 2000 años, antes de Cristo, que las pirámides de Egipto fueron construidas. Y con ellas hay una historia interminable de hipótesis, y en particular está su cementerio de momias. También en Inglaterra está la abadía de Westminster, que es una iglesia gótica anglicana del tamaño de una catedral, donde, además de realizar las ceremonias de las coronaciones reales, está el cementerio de los reyes, el de los miembros de la familia real y aristócratas en general. En Arlington está la tumba al soldado desconocido. Tiene un soldado permanentemente las 24 horas del día, todos los días del año. Sin embargo, cuando nos ponemos a reflexionar entre los lugares que acabamos de mencionar y la tumba de Cristo, existe una diferencia tan grande como la que existe entre el día y la noche. En ambos casos son famosos porque atraen visitantes de varios países del mundo. Unas son famosas por lo que contienen en las tumbas, mientras que en la tumba de Cristo es famosa por lo que no contiene, está vacía. El Evangelio de Juan capítulo 20 nos dice que el primer día de la semana, María Magdalena, siendo aún oscuro, va al sepulcro y vio quitada la piedra. Entonces corrió donde Pedro y Juan y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Pedro y Juan salen corriendo al sepulcro, pero entró y vio los lienzos y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Luego entró Juan y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. En este capítulo tenemos 4 palabras de interés para nuestro estudio, para poder ver el trasfondo de este mensaje, que si lo transportamos o lo traducimos al griego, podemos encontrar que
La palabra primer día de la semana significa domingo. La palabra se han llevado significa sacado o salir del verbo intransitivo. Y dio significa entendió, necesario que, tenía que. ¿Cuál es el trasfondo de este capítulo de Juan? Que dice que el domingo salió del sepulcro el Señor. Entonces Juan entendió que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? Que el domingo, siendo aún oscuro por la mañana, María vio la piedra quitada. Segunda de Corintios 1, de 9 a 10 dice, nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza, y Él seguirá librándonos. Gloria a Dios. Para todos es conocido que el compartir el Evangelio en medio del escepticismo aleja a familiares, a compañeros de trabajo o amigos. Inclusive podemos llegar a ser amenazados hasta con perder nuestra propia vida. Ante esta situación, nos damos cuenta que literalmente no podemos hacer nada para evitar esta dificultad. Sin embargo, este escenario nos lleva simplemente a depender de Dios, que es quien guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman. Lo mismo ocurre con nuestro diario vivir, familia. Con frecuencia dependemos de nuestras técnicas y habilidades para resolver lo que en el camino se nos presenta. Pero cuando la impotencia se nos presenta y las habilidades no aparecen ni para ayudarnos a nosotros mismos, entonces es cuando buscamos a Dios. El depender de Dios es una manera de darnos cuenta lo limitadas que son nuestras propias fuerzas sin Jesús. Y a la vez nos muestra la necesidad de que la dependencia de Dios debe estar constantemente topando nuestra vida. Dios es nuestra fuente de verdad y poder, que provoca mantenernos en contacto con Él, para que los problemas siempre nos conduzcan a Jesús, en vez de apartarnos de Él. Y a la vez nos enseña que la dependencia de Dios debe ser diaria, y no solo en el momento en que nuestras fuerzas no nos son suficientes en la resolución de los problemas. Después de la Segunda Guerra Mundial, en una pared de la cárcel se encontró escrito lo siguiente: creo en el sol, aun cuando no brilla. Creo en Dios, aun cuando permanece en silencio. Creo en el amor, aun cuando no es evidente. Creo en que la misericordia de Dios viene de una fuente inagotable de su amor. Así pues, aun cuando las experiencias de la vida se vuelvan agrias, siempre podemos confiar en su ayuda y su comprensión. ¿Qué debo hacer para lograrlo? Sacar el pasado y dar paso a la nueva vida. Juan 20:15 dice, Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. En la narración de este capítulo 20 del apóstol Juan, presenta a María Magdalena contemplando a la persona a quien ella piensa que es el jardinero. Pero sus ojos estaban tan llenos de lágrimas y el cuerpo resucitado de Jesús era tan distinto que no lo reconoció. Entonces, que Jesús le hace dos preguntas. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Con estas preguntas, el Señor conduce a María por el camino correcto para que su respuesta sea, busco a Jesús el resucitado. Pero fue como haberle preguntado, ¿qué buscas? Porque María estaba buscando un cadáver y no una persona viva. Lo mismo ocurre con nosotros, familia, cuando nuestro enfoque está más en las dificultades que en aquel que tiene las soluciones, y hasta que no regresemos nuestra mirada a Jesús, las noches son interminables. Y no nos damos cuenta que el punto más oscuro de la noche es el aviso de que el nuevo día está comenzando.
y con él nuevas oportunidades de lo que no se pudo hacer ayer, y con el favor de Dios lo terminaremos hoy. ¿Qué no debo hacer? No entender que mediante la resurrección de Jesús se nos da el poder de proclamar el Evangelio y el triunfo sobre toda oposición del enemigo. Juan 20:29 dice, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. En la resurrección de Jesús encontramos varias enseñanzas y una de ellas es ver al Señor enseñando a María que la realidad de su persona no era solo física, y enseñando a Tomás que la realidad de su persona no era solo espiritual, porque la fe cristiana no puede basarse enteramente en lo tangible, ni solo en lo intangible, sino en ambas, porque Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. El nombre Tomás ha pasado a la historia, porque se le relaciona con la incredulidad, pero Pablo pasó por esta misma dificultad antes que Jesús se le apareciera. ¿Y cuántos de nosotros también pasamos por esta misma dificultad cuando queremos ver a Jesús para creer que nuestras peticiones Él las está escuchando? Jesús le dijo a Tomás que extendiera su mano en su costado para que creyera. Este pedido de Jesús provocó en Tomás realizar una confesión de fe. Lo reconoció como Señor, lo reconoció como Dios. Y es que Jesús pone esta historia en el Evangelio de Juan, porque Jesús estaba mirando hacia adelante, mirando hacia los futuros discípulos que tendríamos que creer sin poder ver, que tendríamos que predicar un evangelio en medio de tanta incredulidad a un Dios que está vivo, aunque no lo puedan ver, y mostrándonos al mundo de que es posible nacer 2 veces y sin embargo morir una sola vez. ¿Qué me promete de lograrlo? Sanar nuestras heridas. Isaías 25:8 dice, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Una vez quitado el velo del duelo, Pablo dice que fue absorbida la muerte en la victoria. Con esto Dios aleja la vergüenza de su pueblo con la promesa de presentarnos ante el mundo como un pueblo redimido, sanado y restaurado. Para enfrentarnos al diario vivir, con la determinación de que es más el tiempo que nos demora en caernos que Él en levantarnos. Como aquel que perdió su embarcación en una terrible tempestad y pudo llegar a una pequeña roca y escalarla, y allí permaneció por muchas horas. Cuando al fin pudo ser rescatado, un amigo suyo le preguntó, ¿no tuviste miedo por estar tantas horas en tan precaria situación? Sí, le contestó el náufrago. La verdad es que a mi mente vino muchas ideas y me temblaba de temor. Pero al ver cómo la roca no se estremecía ante tan terrible tempestad, me dio aliento, porque el Señor es mi roca, mi amparo y mi libertador. Familia, la resurrección de Cristo es un tema de temor para aquellos que están esperanzados en un mundo materialista y de consolación para los hijos de Dios. Porque la resurrección es una prueba tanto para incrédulos como para creyentes. Para el incrédulo se convierte en tormento y para el creyente en gozo eterno. La resurrección abre paso a la vida y cierra el paso al pasado. Porque la vida es una carrera donde todos al final quieren encontrar paz. Pero si no te despojas de lo que te pesa y de lo que el corazón no acepta, al llegar solo encontrarás soledad. La resurrección es el testimonio de la iglesia al mundo. Es el poder para proclamar el evangelio y el triunfo sobre toda oposición del enemigo. Porque vienen días en que habrá en la tierra gran hambre, pero no de pan, sino de hambre de oír la palabra de Dios.
Familia, la resurrección es un retorno al camino que nos conduce a Jesús. Produce dependencia y sana nuestras heridas para enfrentar el diario vivir. Pero lo más extraordinario de la resurrección es ver a Jesús dejando su corona celestial para recibir una corona de espinas. Y familia, esto lo hace por nosotros. Y solamente por nosotros. Tenemos en nuestro corazón y damos gracias a Dios por este mensaje. Y porque a través de este mensaje nos ayude a mantenernos firmes en nuestra fe. Y que nos ayude a reconciliarnos con Él. Pero también tenemos la esperanza de que entregues tu corazón a Cristo, te arrepientas y aceptes su perdón, para que el tiempo que te resta por vivir seas feliz, pero de la mano de Jesús. Un abrazo, bendiciones, familia.